movilizaciones, lucha permanente y en contra del vaciamiento brutal, salvaje del Hospital Garrahan. Un centro pediátrico de enorme importancia, y de gran categoría. Y que el gobierno del señor Javier Gerardo Milei and Company quiere vaciarlo directamente. Bien, estamos, ahora sí, hemos logrado comunicación afortunadamente con la doctora María Teresa Alonso Pardo y por lo tanto dialogaremos, escucharemos su palabra durante algunos minutos. ¿Qué tal, María Teresa? ¿Cómo estás? Hola Susana, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes, bueno, son cuestiones que suelen pasar. Vamos a tener que abreviar la nota por temas de horario, ¿no es cierto? Pero en fin, María Teresa, bueno, de hecho, en la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de la que ya dijimos en la presentación, sos vicepresidenta, diste una disertación, una clase, una charla muy importante sobre el tema de indemnizaciones por despidos, recursos ante la justicia. ¿Cómo ves, como abogada, litigante y como jurista, la situación actual en cuanto a despidos, régimen indemnizatorio, reclamos ante la justicia en esta Argentina del 2025? Ante todo, gracias por invitarme, Susana. Por favor. Yo quiero aclarar que no soy una persona pública y ejerzo la profesión, de modo que mi opinión es muy puntual. Sí me gusta reflexionar y observar, leer todo lo que se puede y escuchar todo lo que se puede, así que no quiero presentar una opinión que sea genérica. El tema que vos proponés es sumamente complejo. En Argentina no tenemos estadísticas de muchísimas cosas, menos de los despidos, ni siquiera información, así que me da un poco de temor a hablar muy genéricamente, pero sí, si querés podemos tomar el tema que conversamos esta semana en esta conferencia en la que vos participaste también, y por eso te agradezco. Si quisieras lo podemos circunscribir a algo en lo que yo sí me puedo sentir segura de opinar. Sí, por supuesto. ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿Te parece eso? Sí, ¿Qué está totalmente. pasando? Sí. ¿Qué está pasando? Que, no sé, en tu provincia, pero en el ámbito nacional y también en la provincia de Buenos Aires, los pleitos laborales, originariamente previstos para durar un año y medio, duran 10. Es mucho. Y este es medido. Y bueno, a mí me parece que eso es algo de lo que hay que hablar mucho, todos los actores sociales involucrados. Me parece que no puede ser, y no sé por qué somos tan pacientes a eso. Me parece que es algo que está realmente muy mal. Se ha desorganizado de tal manera, se ha complejizado de tal manera que hace que las cosas no se puedan resolver. Y bueno, me parece que ese puede ser un tema en el que yo podría intercambiar con vos, que sé que también tenés opinión y información, para que podamos hacer sí. Un aporte. No, desde ya, María Teresa. Esto que vos dijiste realmente es una realidad y es tremendo, porque en todo ese mientras tanto, ¿no es cierto? Se supone que 10 años es una cantidad enorme de tiempo. Hay personas que fallecen en el interín, ¿no es cierto? Que no es menor.
que inclusive Sí. padecen enfermedades. ¿Has tenido casos de esta naturaleza de personas que por el mismo estrés, y además las carencias, ¿no es cierto? ¿Has tenido casos de esta naturaleza, María Teresa? ¿Prolongados decís vos o qué? ¿Cuál es el punto que te interesaría saber? No, por ejemplo, en algún caso de algún accidente o de algún despido sin indemnización, es decir, un despido ¡puc! Así de un día para el otro, ¿no? Y que la persona, bueno, reclama ante la justicia y hay obstáculos, ¿eh? Eso es permanente. El despido por esencia es de un día para el otro. Lo que pasa es que el sistema legal al menos está pensado para que ante el despido, que es de un día para el otro, exista una doble vía de protección, que es la indemnización inmediata. Los abogados le decimos tarifada, significa que hasta el cálculo establece la ley como para que no haya discusiones y que eso sea un clic, y se pague 4 días. Y por otro lado, el seguro de desempleo, ¿no? Bueno, las dos cosas están trabadas. Sí. Y muchas veces todo esto se hace todavía más complejo cuando hay salarios en negro, no registrados. Exacto. Entonces, me parece que falta mucho por trabajar, no tanto en modificaciones legislativas y demás, sino en la faz práctica, en la puesta en funcionamiento de los estándares mínimos que establece la ley y cómo resolverlo. Me parece que ahí sí hay, por supuesto que tengo casos de despidos, así como vos decís, de 10 años de litigio para cobrar. Claro. Algunas personas, diría yo, porque no son empresas, algunas personas que dirigen ciertos emprendimientos comerciales, bueno, no siempre tienen el cuidado por la gente que trabaja con ellos, y de alguna manera el procedimiento judicial, que no es fácil, por más que exista una ley que protege a los trabajadores tanto desde el lado de la ley en sí de fondo como del procedimiento, no es fácil para los trabajadores. No es fácil, y tampoco para los abogados, porque cuidado, claro, porque también los abogados, que es una profesión muy noble, muy interesante, durante 10 años, llevar un juicio durante 10 años, representémonos lo que eso significa. Claro. Durante 10 años, todos los martes y viernes va a ir el expediente para controlar que no haya novedades, o si hay novedades, durante 10 años. No, sí. Indudablemente hay toda una tarea profesional que no se reconoce muchas veces, ¿no es cierto? Yo diría en la mayoría de los casos. No quiero ser demasiado tremendista, ¿no? No, por supuesto, es como la lotería, pero no sé si es el reconocimiento, porque los honorarios siempre están regulados. Lo que sucede es que el procedimiento está mal. Hay algo que el concepto del litigio está trabado. Hay muchos casos, no hay suficientes jueces, hay vacantes, el sistema es complejo, muchas variables que hacen que esto lleve a esta situación. Pero bueno, cuando yo empecé en 1995 a ejercer la profesión, me acuerdo que en aquella época estaban los juicios contra el Estado, o sea, bueno, claro, que eran eternos. Exacto, es verdad. Eran eternos, también llevaban a 10 años. Después eso, con la privatización, digamos, englobó, quedó encasillado y se movió un poco. Teníamos un promedio de 2 años, después de 3 años, pero ahora tenemos un promedio de 8 a 9 años por cada litigio. Me parece que eso no es correcto, no está bien. Y hay que trabajarlo. No, y vos dijiste algo que es muy importante. ¿Modificaciones legislativas? No, porque la ley, la norma está, tanto a nivel interno argentino como internacional, con
jerarquía supralegal en algunos casos. Totalmente. Pero el procedimiento es como que hay una distorsión y jamás debe ocurrir eso. Tiene que ser amalgamado, a mi entender. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pienso que hay que trabajar mucho en acompañar a los jueces en el buen sentido. Es decir, por ejemplo, hay un caso que es emblemático, no te diría el número porque estamos en un ámbito público, pero los abogados de a pie sabemos que en el ámbito nacional hay un juzgado de primera instancia que tiene los expedientes a sentencia 3 años y una sala de la Cámara Nacional de Apelaciones que tiene a sentencia, o sea, significa parado para estudiar 3 años. Entonces 3 años en primera instancia, 3 años en la Cámara, solo eso son 6 años. Claro. Entonces queda el trámite de la prueba 2 añitos y ahí tenés los 8 años. Entonces, yo me pregunto, no verbalizando, y bueno, gracias por esta oportunidad, no siempre uno puede hablar de estas cosas, pero me pregunto, sabemos los abogados de a pie que existe este juzgado que tiene 3 años, con una demora de 3 años para dictar una sentencia, pero entonces las autoridades públicas tendrían que tener ahí un trabajo específico y a ese magistrado ponerle una persona que le ayude en ese trabajo, porque no puede ser. Entonces, o sea, si estuviéramos en el ámbito privado y alguien tiene 3 años para contestarle una consulta al cliente, el cliente se va. Sí. O le ponen al lado a alguien que le ayude a resolver rápido, y entonces es así, no es culpa del juez, es culpa del sistema. Sí, es verdad. Es culpa del sistema, es decir, quién sabe lo que está pasando ahí, pero digamos, no es normal, no está bien, y sin embargo lo aguantamos, esta es la palabra. Y no hacemos nada, no decimos nada, no podemos hacer nada, porque es como que si no tenemos que saltar a un extremo de denunciar a los jueces por la demora, pero la cuestión es que eso es imposible, porque si no tiene los recursos, no lo puede hacer. Me parece que ahí falta mucho trabajo, mucha petición por parte de todos los interesados en que esto se haga bien. Es muy importante la justicia en general, la justicia del trabajo en particular, es muy importante, pero si no se resuelve en un plazo razonable, la Argentina tiene una sentencia en la Corte Interamericana con una sanción. Bueno. En particular fue la provincia de Buenos Aires, es un caso muy triste, porque un trabajador, a ver, déjame recordarlo ahora de memoria, no lo repasé para hoy, pero después te lo puedo contar. No importa. Era un caso de un trabajador, creo que fallecido por una enfermedad profesional, y el Tribunal de Trabajo de la provincia de Buenos Aires había demorado 8 años en producir la pericia médica, y 10 años en total con la vista de causa. Entonces, cuando pasaron 10 años desde el fallecimiento, y la parte actora no pudo presentar ni los testigos porque habían pasado 10 años, es decir, se perdió toda la inmediatez, todos los testigos se olvidan. Bueno, y resultó que se rechaza la demanda por falta de prueba. Entonces, el abogado de ese trabajador fue a la Suprema Corte de la provincia y le confirman, porque si no hay prueba, no hay prueba, y entonces hizo un reclamo internacional que derivó en una sentencia contra la Argentina, vinculada con el tiempo que duran los procedimientos. Y de esto te digo, si no me equivoco, hace más de 3 o 4 años atrás. Entonces el tema está instalado, es público. Me gustaría oír que evoluciona. Parece que esa es una de las grandes preocupaciones. Sí, indudablemente. María Teresa, desde ya nos encantaría continuar hablando de estos temas que no son menores, porque hablamos de plazos muy prolongados y que no ocurren en un caso, está casi como instalado, ¿no es cierto?
Pero bueno, en otra oportunidad, si estás de acuerdo, conversaremos, porque muchas veces, yo diría en la gran mayoría, no se divulgan públicamente, en foros académicos, en reuniones y demás, pero no públicamente. Y esto es muy importante, ¿no? Así que te agradecemos desde ya tu participación, tu predisposición, y sé en lo personal, y sabemos muchos y muchas, de tus conocimientos y de tu capacidad profesional y en lo académico también, para conversar con estos temas con total y absoluta solvencia y profesionalismo. Muchas gracias, María Teresa. A vos, Susana, muchas gracias por tus palabras. Bueno, brevísima pausa y continuamos en Abrir los Ojos.